Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un universo literario que, bueno, muchos creen conocer, pero que esconde rincones de verdad sorprendentes. Hablamos, claro, de Edgar Allan Poe. Ujú. Para guiarnos en este viaje tenemos sobre la mesa una edición muy completa de sus cuentos. Que es una maravilla. Sí, es mucho más que una simple recopilación. Viene con introducciones, con notas biográficas y con análisis críticos, incluido uno del mismísimo poeta Charles Baudelaire, que fue su gran defensor en Europa. Exacto. Así que nuestra misión hoy, yo creo, es ir más allá del maestro del terror gótico. Queremos descubrir al Poe satírico, al artesano casi obsesivo con la técnica. Y al profundo analista de la psique humana. Eso es. Desentrañar cómo construía esos mundos y, sobre todo, qué nos revelan de él mismo. Totalmente. Y esa es la gran revelación que ofrecen estas fuentes. Nos obligan a mirar detrás de esa máscara, ¿no?, del genio macabro, para encontrar a un autor que jugaba con muchísimos más registros. Mucha gente se sorprendería al saber que Poe podía ser increíblemente divertido. Con un humor negrísimo, eso sí. Por supuesto. Pero la idea es esa: desmontar al Poe de póster para encontrar al hombre y al artista en toda su complejidad. Me parece un plan perfecto. Para entender ese autor tan complejo, quizá lo mejor es empezar por el principio de su carrera profesional. Claro. Las fuentes marcan una fecha muy concreta, el 19 de octubre de 1833. Ese día parece que todo cambió para él, ¿no es así? Así es. Ese es el punto de inflexión. Gana un concurso literario y se publica su cuento Manuscrito hallado en una botella. Ahí es cuando deja de ser un desconocido. Exacto. Su nombre empieza a sonar. Pero su verdadera consolidación profesional, como señalan las notas, llega un par de años después, en el 35. Ahí empieza a trabajar en publicaciones periódicas, como el Southern Literary Messenger. Y aquí es donde encontramos la primera gran sorpresa. ¿A qué te refieres? Pues a que lo que disparó la tirada de la revista y le dio una notoriedad enorme no fueron sus relatos de ficción, como podríamos pensar. ¿No? No, fueron sus críticas literarias. Era un crítico demoledor, afiladísimo. O sea que era temido. Temido por sus contemporáneos. Analizaba las obras de otros con una precisión casi quirúrgica y, bueno, no tenía piedad. Ese fue su primer campo de batalla y de fama. Y fue en ese entorno, como redactor y crítico, donde fue perfeccionando su propio oficio de cuentista. Qué interesante. O sea que su faceta de analista de textos ajenos fue lo que le curtió. Totalmente. Y eso se refleja en su propia forma de escribir. Tenía un método, una técnica muy definida para que sus cuentos funcionaran con esa eficacia casi matemática. Absolutamente. Las fuentes lo dejan clarísimo. Poe no era un escritor de arrebatos de inspiración. Era un arquitecto. Un arquitecto. Me gusta esa palabra. Su obsesión, sobre todo al principio, era lo que él llamaba la verosimilitud, es decir, la apariencia de verdad. Quería que lo más fantástico pareciera plausible. Claro. Y para ello, como un Daniel Defoe en Robinson Crusoe, se anclaba en la realidad. Usaban nombres de lugares reales, fechas precisas, descripciones técnicas, jerga científica. Creaba un andamiaje de realismo. Eso es, para que el lector se tragara lo imposible. Era un truco para hacer creíble lo increíble. ¿Un truco muy bueno? Y a partir de 1835, los análisis señalan que añade otro truco a su repertorio, uno realmente brillante, para contentar a un público lector que era cada vez más pragmático, más científico. A menudo dejaba caer una posible explicación racional para los sucesos. ¿Cómo? Pues insinuaba que todo podría ser producto de la locura del narrador, de una alucinación, de los efectos del opio. No lo afirmaba, solo lo sugería. Es una genialidad. De ese modo no pierde al lector escéptico. Claro. Le da una salida lógica si la necesita, pero al mismo tiempo no renuncia al poder de lo sobrenatural para el que sí quiere creer. Probablemente era una mezcla de necesidad comercial y de potencia artística. Poe necesitaba desesperadamente vender sus relatos para sobrevivir. Pero es que, artísticamente, esa ambigüedad hace que los cuentos sean aún más inquietantes. La duda de si lo que leemos es real o es el delirio de una mente enferma es, en sí misma, una forma de terror psicológico. Es curioso porque esa idea de jugar con las expectativas del lector, de ser tan consciente de su público, casi suena a un truco de escritor que domina las reglas del juego. Y las fuentes dicen que esa conciencia llegaba al punto de la parodia, ¿no? Ajá. A un humor que muchos no asociarían con él. Ahí has dado con una de las joyas que escondan estos textos.
Poe no solo escribía cuentos de terror, también escribía lo que llamaba relatos grotescos, que eran fundamentalmente satíricos. ¿Un ejemplo? Pues mira, Cuatro bestias en una, que es una caricatura brutal de un rey francés, y una crítica a la mezquindad del populacho. Pero la obra maestra de su faceta satírica es sin duda el cuento Cómo escribir un artículo para la Blackwood. Este cuento es increíble. No es solo una parodia, es una deconstrucción total de las modas literarias de su época. Es básicamente una guía irónica, paso a paso, sobre cómo fabricar un relato de éxito comercial. Es una receta, literalmente. El personaje del señor Blackwood, el director de la revista, le da a la protagonista una serie de instrucciones muy claras. Y la primera es la más importante. El tema. El tema. El tema debe ser, y esto es genial, las sensaciones. Conseguir una sensación intensa en el lector. Sí, y el consejo que le da para lograrlo es oro puro, de un humor negrísimo. Dice algo así como: si algún día usted se está ahogando o ahorcando, no deje de anotar sus sensaciones. Le valdrán 10 guineas por página. Es el pragmatismo más cínico y brillante que te puedas imaginar. Te está diciendo, monetiza tu propio sufrimiento, explota tu trauma. Es una bofetada a la literatura sensacionalista que triunfaba entonces. Totalmente. Y la receta no se queda ahí, se pone aún más específica. Sí, habla del tono. Un tono heterogéneo, que es una mezcla de todos los demás. Y luego la parte del relleno, que es mi favorita. A ver. La idea de que para parecer culto y profundo hay que salpicar el texto con datos eruditos poco conocidos. Eso es. Y el ejemplo que da es hilarante. Sugiere mencionar de pasada que originariamente hubo solo 3 musas, o que el término cerdo viene de la palabra hog. Datos inútiles, pedantes, pero que dan un barniz de intelectualidad. Es una crítica directa a la falsa erudición, al postureo cultural que ya existía entonces. Desde luego. Y de todos los consejos, el del griego me parece sencillamente genial. Es una burla tan directa. Podrías leer la cita exacta, porque no tiene desperdicio. Claro. Le dice el señor Blackwood a la protagonista. A ver, aquí está. En un artículo Blackwood nada queda tan bien como lucir el griego. Las letras mismas tienen en sí un aire de profundidad. Observe nomás, señora, el astuto aspecto de esa épsilon. Es una puñalada directa. Total. A la pedantería de usar palabras o frases en otros idiomas solo para impresionar. Demuestra que Poe conocía perfectamente todos los trucos y en lugar de solo usarlos, también era capaz de reírse de ellos. Tocar las teclas de la risa es una cosa, pero las del miedo. Ahí es donde forjó su leyenda. Y las fuentes analizan cómo lo conseguía, no solo con la trama, sino con el ambiente. Ahí era un maestro. El inicio de la caída de la casa de Usher es un caso de estudio, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto de cómo Poe construye una atmósfera opresiva desde la primera palabra. El narrador llega a la casa y lo primero que siente es, y lo leo, una sensación de insufrible tristeza. No es solo que el día esté nublado. No. Es que la atmósfera le provoca una completa depresión de alma. Y luego describe la casa, los helados muros, las ventanas parecidas a ojos vacíos. El entorno no es un decorado, es un estado de ánimo. Es que la casa es Roderick Usher, su habitante. El exterior es un espejo perfecto del tormento interior del personaje. Exacto. Eso es lo que lo hace tan poderoso. La atmósfera no es un fondo, es un personaje más. Un ente vivo cargado de una severa, profunda e irremediable melancolía. Exacto. Y si en Usher usa el entorno para reflejar la psique, en otros cuentos se mete directamente dentro de la mente de sus narradores, que a menudo son obsesivos, mononumiacos. Como en Berenice. En Berenice, por ejemplo, el protagonista describe su propia condición mental de una forma que hoy nos parece casi una descripción clínica del trastorno obsesivo-compulsivo. Es una descripción escalofriante. La fuente recoge cómo describe su capacidad de meditar durante horas sobre algún frívolo dibujo sobre el margen de un libro, o de obsesionarse con una sombra en la alfombra, o de repetir monótonamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido cesara de ofrecer una idea cualquiera a la mente. Es asombroso. Anticipa conceptos de la psicología moderna. Y esa exploración psicológica llega a su clímax con una idea que fascinó a Baudelaire y que él destaca en su análisis, el concepto de perversidad. La perversidad. Es un impulso que va más allá de la simple maldad. El narrador del Gato Negro lo explica de forma magistral. Después de cometer actos terribles, confiesa que sus peores acciones nacen de este impulso.
Hay una frase en concreto que es demoledora. Cuando se pregunta a sí mismo por qué cometió una de sus mayores atrocidades y la fuente la recoge. Sí. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? Es una idea tan perturbadora como universal. Es absolutamente central en su obra. Baudelaire vio en esto la afirmación de Poe de la maldad natural del hombre. O sea, no es maldad por un fin. No, no es por venganza o por codicia, es el impulso irracional de hacer el mal por el mal mismo, de hacer algo precisamente porque está prohibido. Es una intuición psicológica profundísima y muy oscura sobre la naturaleza humana. Y te hace preguntarte inevitablemente, ¿de dónde salía toda esta oscuridad? ¿De dónde venían estas obsesiones con la locura, la muerte, la perversidad? Supongo que las notas biográficas que acompañan los cuentos nos dan algunas pistas. Nos dan un retrato bastante desolador, la verdad. Se nos presenta a un joven brillante que destacó académicamente en la Universidad de Virginia, pero que al mismo tiempo tenía un lado autodestructivo. Acumuló enormes deudas de juego, lo que provocó la ruptura con su padrastro, John Allan. Desde muy joven, la precariedad económica fue una constante en su vida. Y las tragedias personales también llegaron pronto. Las fuentes mencionan dos que lo marcaron profundamente. Sí. La primera fue la muerte de la señora Stannard, la madre de un amigo de la infancia, a la que él idealizó como una figura maternal y poética. Su muerte lo hundió. Lo sumió en una profunda depresión, y años después sufrió la ruptura de su compromiso matrimonial con una joven llamada Sarah Elmira Royster. Estas pérdidas tempranas parecen alimentar la figura recurrente en su obra de la mujer amada, bella, idealizada y muerta. Claro, personajes como Ligea, Morella. La propia Eleonora. Son ecos de esas ausencias. Y su vida adulta no fue más fácil. El texto de Baudelaire es especialmente crudo al describirla. Baudelaire lo pinta como un mártir de la literatura en una sociedad que no lo comprendía. Relata su matrimonio con su prima, Virginia Clemm, que era muy joven, casi una niña. Y la lucha contra la miseria, ¿no? Una lucha constante y agotadora, viviendo siempre al día. Las enfermedades que los acosaban a ambos en su pequeña y humilde casa de Fordham. Fue una vida de nómada literario, saltando de una revista a otra, siempre en busca de un empleo estable que nunca llegó. Y a todo eso se sumaban sus propios demonios. Baudelaire habla sin tapujos de sus crisis alcohólicas y sus ataques de hipocondría. Sí. Dibujan la imagen de un hombre atormentado, atrapado en un ciclo de genialidad creativa y desesperación personal. Una existencia trágica que sin duda nutrió la melancolía y la oscuridad de su obra. Pero lo fascinante, y es algo que hemos visto, es que esa vida caótica no le impidió ser un artista increíblemente metódico. Consciente de su oficio. Exacto. Su caos vital convivía con un orden creativo absoluto. Al final de este recorrido, la imagen que emerge es la de un Poe mucho más rico y contradictorio de lo que su fama sugiere. Desde luego. No es solo el visionario de lo macabro, es un crítico temido, un satírico que se burlaba de las modas de su tiempo y, sobre todo, un psicólogo que se atrevió a cartografiar los abismos más oscuros del alma humana. Y por encima de todo, y esto es algo que Baudelaire subraya con admiración, fue un artista que creía en el trabajo duro. Suena casi paradójico, pero para Poe, la inspiración debía someterse al método, al análisis más severo. Él mismo escribió sobre su proceso. Sí, en ensayos como Filosofía de la composición, donde desmenuza cómo escribió El Cuervo paso a paso. Creía que un poeta debía ser soberano de las palabras y que, en un relato, todo es por el desenlace. La estructura era la garantía. La estructura, la planificación, era la garantía de la inmortalidad de la obra. Es una idea potentísima. Saber que esos relatos que parecen surgir de un arrebato de locura espontánea, de una pesadilla febril, fueron en realidad construidos con la precisión milimétrica de un arquitecto. Y eso nos deja con una reflexión final. ¿Este conocimiento cambia en algo la forma en que leemos a Poe? ¿Aumenta la admiración por el genio del artesano que controlaba cada efecto? ¿O por el contrario, le resta algo de esa magia oscura, de ese terror que imaginábamos genuinamente espontáneo?